Ya estamos en silencio. Bien, Lorena va a hacer uso primero de la palabra. Bueno, buenos días chicos. Bueno, a ambos la pregunta para que primero responda Darío y después Luciana. Mi primera pregunta va a ser, ¿qué sensaciones tuvieron desde la experiencia de su primera clase virtual y la clase presencial? ¿Qué se les cruzó por la mente? ¿Con qué expectativas llegaron? ¿Presencialidad? Durante la clase también, Darío, ¿qué es lo que fuiste sintiendo, mismo Luciana? Sí. Bueno, primero y principal, la clase virtual, digamos que fue una experiencia nueva para la cual no estaba preparado en los 4 años que cursé. Para todos seguramente será igual. Y bueno, la distancia que pone la virtualidad. Tuve la suerte de que los chicos me trabajaron, me colaboraron con la actividad. Entonces, digamos que la pasé bien. O sea, no es que tampoco lo sufría la clase virtual. Y lo más importante, que fue mi clase presencial el martes, cómo me sentí, y sinceramente me sentí feliz. No tenía para nada de nervios, porque bueno, era lo que yo me imaginé desde el primer día que fui al instituto, estar enfrente de los chicos, brindarles todo mi conocimiento dentro de lo que puedo, y bueno, y quizás eso me ayudó para desarrollar la clase como la imaginé, como la preparé, porque noté que los chicos volaban, corregí unos errores que había tenido en la clase virtual, y me gustó porque los chicos volaban, entendieron todos los conceptos, incluso con las actividades casi me quedo corto, porque me entendieron todos los conceptos. Así que bueno, eso, me sentí la verdad que feliz por estar al frente de los alumnos, feliz. ¿Vos te pudiste ver la clase en vivo? ¿La viste nuevamente? Sí, la vi después, sí. Al volverla a ver, porque una vez que vos terminas tu clase, tenés esta posibilidad de poder volver a verte cómo vos la diste. Sí. ¿Qué cambiarías de tu clase? Trabajar más en la pizarra. Pero trabajar vos más recursos, también que los chicos. Sí. Si pudiera hacer que los chicos trabajen, eso estaba pensando para la clase que viene, hacerlos trabajar de a uno, que vayan pasando de a uno, con toda la distancia que corresponde, y que ellos trabajen en la pizarra, sí. Sí, porque la primera clase fue experiencia pura, porque uno con un poco de temor se acercaba a los chicos cuando preguntaban, trataba de mantener la distancia y que tampoco los chicos sientan que uno quería, se sientan, digamos, rechazados, o sea, con ese miedo de todo esto que hay. Entonces yo trataba de mantener la distancia y que a la vez los chicos me sientan cerca, digamos, en una palabra. Pero sí cambiaría eso, trabajar más en la pizarra, trabajar yo, sí, con más recursos en la pizarra, y
intentar hacer que los chicos desarrollen actividades pasando, sí. Eso ya lo ¿Cómo había te viste pensado vos en las porque... demostraciones? ¿Cómo? Bien. Mi pregunta es, ¿viste vos tus demostraciones experimentales sencillas que Sí, diste? ¿Cómo las sí. viste? A las demostraciones que hiciste en el aula. Yo noté que los chicos sí comprendieron lo que yo quería demostrarles, que fue lo de ductilidad y maleabilidad. Después lo de la dilatación del aluminio, esa experiencia no me funcionó, entonces como que los chicos quedaron, ajá, Uh-huh. ¿Y por qué crees como que que dijeron te sí porque yo les funcionó? ¿Qué dije, bueno, tendrías que hacer? Sí, yo también noté lo mismo. Pero, ¿por qué crees que no te salió la experiencia? no, la verdad que no sé, porque puede fallar. ¿Vos la habías practicado antes, Darío? Sí, la hice el día anterior, sí, la hice, pero ¿Y te tampoco no es salía que, no es que o salía como no? yo la había visto, que Mm. no, no. Es para En que eso sí sé que, pienses, sí, esto es sí, para que ustedes realizan una demostración en el aula. eh, si yo la pruebo en casa antes de ir a la escuela y no me sale, no la presentemos, porque genera esto lo que vos observaste, que los chicos quedaron con ciertas dudas, ¿qué hubiera sucedido? sí, Si realmente tienen la propiedad de dilatación o no el aluminio. Entonces, sí, para no generar eso en el alumno, mejor no la presentamos. sí, A pesar que está puesto en la planificación, es una observación en la planificación y se pone, debido a que no se pudo corroborar varias veces la experiencia, no se pudo presentar al grupo de alumnos, sí. porque tiene que, Sí, bueno, se tiene que presentar, porque ahí se queda hasta vos esa esa era duda también mi duda, y esos nervios empiezan a sí, surgir, sí, sí. Esa era también mi duda ¿sí? de, bueno, yo digo, yo la tengo la tengo en el plan de clase y si no la presentaba, digo yo, como que queda incompleto, por eso. Por eso la hice, porque la verdad que yo acá la probé y no salía como yo la había visto. No sé si haya sido distinto papel aluminio, distinta la fuente de No, calor. para mí, eh, fuente de calor, sí, Darío. Que sí. capaz que vos lo viste con un mechero, que no es la misma cantidad calorífica No, que la vela. era una velita de esas aromáticas, que son así redonditas. Ah, vos Y la bueno, viste. yo la Puede hice con ser una también vela en común. aluminio. Sí, Claro. sí, puede O ser. sea, Puede ser, para porque mí el vienen tema fue distintos. ese. Claro, tendrías que después Ujú, probar, pero para mí ha sido la cantidad de calor, la cantidad calorífica que necesita el aluminio para sufrir y poder demostrar esa propiedad de ductilidad. claro. Sí, porque lo que sucedía era que el papel se quemaba. O sea que por eso estoy entre la duda si Bueno, el aluminio era el correcto o la fuente de o, calor. o era un factor que estaba influyendo ahí para que no se pudiera demostrar. Sí. Nada más que eso cambiarías. ¿No viste otra cosa en tu clase? No, la verdad que no. Así, ah, de mi punto de vista, no. O sea, fue lo más No. visible que vi, lo más visible. O sea, siento que me desplacé bien, eh, los conceptos los daba claro porque los chicos me entendían, porque yo, como usted siempre me dijo, si los chicos colaboran con las actividades es porque asimilan los conceptos que uno les da, si no, no harían nada. No tenían muchos inconvenientes, no tenían, porque volaron con las actividades. Eh,
decir, tienen un grupo muy lindo los tres, sí, muy disciplinado, sí, que desarrollan bien las actividades en general, son grupos para hacer sí, una explosión, explotarlos, digamos, desde lo pedagógico, el aprendizaje, incentivar, motivar, porque los tres tienen grupos muy lindos de alumnos, sobre todo en el sí. tema disciplinar. Hay algunas cositas que hay que Otra ajustar. cosa que Sí. también noté y que, no sé, creo que nos pasa a todos en general. Cuando volvimos del Mm, recreo, cuando volvimos del sí, recreo, noté como que los chicos ya se achataron, como que ya empezaron a perder el interés y, es como volver y a como, comenzar a y incentivar la y clase. como que noté que yo ya me desinflé, como que ya me dejé influir por eso, porque los chicos ya se Ah, comenzaron a achatar, se comenzaron a dispersar, ya notaba que entre ellos se hacía seña, entonces como que yo ya me desinflé y no sabía cómo levantarla. Así que eso cambiaría. Trataría de no. dejar algo más Estamos dinámico hablando, para... sí, exactamente. Viste, Darío, que a medida que vamos para hablando y vos vas haciendo reflexión sobre tu sensación y lo que viviste en ese momento, vas viendo cositas que tenés que ir modificando, ajustando, viendo a esto no lo voy a hacer la próxima clase. Y es un sí, punto muy bueno ese que marcaste vos, que cuando ellos regresan del recreo, de esos 5 minutitos que tienen para dispersarse un poco, es como que cambian también la actitud de ellos. sí, Entonces, sí, hay sí, que sí, volver a orbitar dentro de lo que teníamos trabajando. Sí sí. sucede en la presencialidad. Sí, pues Aparte yo porque digo, yo como alumno me pasa, que por ahí nos dicen los profes, vayan chicos, 5 minutitos, y cuando volvemos ya no son las mismas ganas, o sea, ya como queremos que pasen esos minutos y nos vamos. Me pasa como alumno, bueno, entonces yo lo entendí también. la, la próxima clase tendrás que buscar alguna estrategia para Sí, volverlos a situar en la situación en la sí, que quedaron. ¿Sí? sí, Y sí, hay sí, otros puntos sí, que después la voy a dejar a la profe que hable, que plantee algunos sí, puntitos que hemos visto que tendrías que ir avanzando. ¿Sí? Pero como dijiste, bien. es tu primera experiencia en el aula. Profe Miriam, ya que estamos Darío, seguimos con Luciana así. Con Luciana, para que no se le vaya la pregunta, porque Ah, Luciana, si yo intervengo, yo voy a generar ruido para lo bien. que hemos mirado, que recién conversábamos con Lorena, y le digo, voy a arder en la hoguera de las vanidades, porque tiene que ver con el manejo técnico del aula. Esto que ustedes en algún momento deben haber mirado en la didáctica, en pedagogía, que se habla del periodo tecnicista, pero que son necesarias en el momento en que estás en la situación áulica, porque en tu reflexión, en tu pensamiento, en tu mirarte, vos te das cuenta que tenés que generar otro tipo de estrategia, organizar de otra manera el aula. Si vienen del recreo, ¿qué voy a hacer? Porque a mí mismo me arrastra la sensación a la situación dentro del aula. Bueno, eso se llama tecnicismo. Obviamente criticado, obviamente de un periodo histórico de la didáctica y de la pedagogía, pero necesario al fin hasta que, como conversábamos con Lorena antes que ustedes ingresaran, necesario para que ustedes adquieran esas prácticas que van a lograr dominar y que los van a hacer autónomos de nuestra observación, de nuestra presencia y de nuestro cuidar la línea pedagógica y epistemológica, porque esa es la función que tiene el profesor al momento de oficiar, de profesor de práctica, de terminar de trasladar el rol docente y de tutelarlos, si se quiere, que es la observación, la supervisión. Eh, sí,
y tiene que ver con un tecnicismo que la mayoría rechaza, pero al momento de realizarla la clase la necesito saber qué hacer, cómo comportarme, de qué echar mano para que no termine la clase desvaneciéndose y yo perdiéndola, perdiendo el dominio de la situación y que cobre dominio el alumno que no está motivado, que está desganado y quieren que me vaya y compartamos, quieren que me vaya desde que me vieron en la puerta. Es decir, esa situación artificial de la que siempre hemos hablado, han tenido la primera vivencia. Siempre la tuvieron desde el lugar de alumno. Hoy cuentan con la experiencia desde el lugar de profesor. Y sí me parece extraordinario que puedas hacer esa reflexión. Ya vamos a volver sobre el tema de la virtualidad y las plataformas en las que llevaron a cabo la virtualidad, porque también son las que generan una distancia con el alumno y generan la dinámica propia y los problemas propios de cada una de las plataformas. No todas las plataformas pueden poner semejante distancia, todas la tienen, pero la distancia tan considerable que la primera vez que tú los veas los alumnos en la presencialidad es la primera vez que los ves, porque antes solamente viste su escritura, o tal vez en un audio has sentido su voz, pero ahora se ha unido a lo corpóreo, al cuerpo dentro del aula, que es lo que tienes como percepción cuando estuviste presente. Y el manejo del aula y el manejo de la pizarra, perfecto, lo podés detectar. Bueno, existen técnicas para el manejo de la pizarra y sobre todo para un profesor de química, porque un profesor de química, de física y de matemática es él y la pizarra. Hay reflexiones de los alumnos del campo de la práctica 4 en el cursado de biología, donde ellos reflexionan en comparación de lo que es lo presencial y de lo que es lo virtual, y ellos dicen lo virtual tiene más recursos, y en lo presencial solamente estoy yo, la pizarra y los alumnos. Perfecto. La pizarra ha sido por siglos nuestra compañera. Ahora son las pizarras electrónicas, son compartir pantalla, el video, pero lo que desde un comienzo nos acompañó es la pizarra. ¿Quién le introdujo a la pizarra? Lo voy a dejar como inquietud, porque ustedes lo han visto en pedagogía, para que miren la cantidad de tiempo que llevamos nosotros. Una pizarra, dos pizarras, pizarras portafolio, pizarras en negro, que me pareció bella el aula donde estuvo Luciana, cómo está pintada con esos colores, bella. A él no, a él le ha tocado el aula clásica donde nosotros enseñamos en el nivel superior y todavía sigue deslucida. Pero el aula de Luciana motiva muchísimo, yo la vi tan luminosa, y con esos colores tan vivos. Bien, no hago más observaciones. Pensemos, Luciana, en lo que Lorena nos ha propuesto y que ya Darío nos ha dado una idea. Bien. Bueno, yo, digamos, soy una persona muy ansiosa, entonces tanto en la virtualidad, o sea, mediante WhatsApp, era toda una ansiedad. Y, bueno, y a mí me tocó hacer la virtualidad desde la escuela, así que bueno, ahí también como que estaba como ambientada, digamos, estaba en la escuela, pero dando mediante plataforma. La verdad que sorprendida, tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Ayer hablaba con Darío porque a veces uno dice, bueno, esta actividad es muy compleja o muy elevada y los chicos hoy en día vuelan. Es más, tengo un alumno que creo que fue mi mano derecha, porque él me guiaba a la clase y él me abría y yo estaba pero sumamente sorprendida. Y también me sorprendí del hecho de que los dos alumnos que participaron de manera constante en la virtualidad, en la presencialidad, una de esas alumnas no hablaba. Entonces, sumamente tímida, yo tenía que
no sé si la vieron, era la primera alumna que estaba en el medio, adelante mío, y muy bajito, y cuando yo llegué también los alumnos no me hablaban, entonces tuve que comenzar yo llegué a preparar las cosas en el aula para que no se me despeguen los afiches, y bueno, y me pasó la lucha constante con mis afiches. Así que quería que esté todo listo y yo ahí interactué un poco con los alumnos antes que empiece la clase porque ellos ya estaban, me quedé sorprendida de eso también. Eh, Así que sumamente, no sé, como muy sorprendida por la experiencia que pasé, fue muy grato, digamos, tanto yo me quedo con la presencialidad al 100%, es otra cosa, estar con ellos, verle la cara, cómo ellos se manifiestan, darse cuenta a uno si le gusta, si no le gusta, buscarlos por allá, buscarlos por acá, hablarles. No es lo mismo que la virtualidad, que es mandar un audio y que el alumno esperar que conteste, te dicen sí entendí y no se sabe, más allá que puedan hacer la actividad o no, entonces como que bueno, digamos, esa fue mi sensación de asombro constantemente, de asombro y bueno, y querer aprender, querer mejorar, por supuesto. ¿Qué pensamientos se te han cruzado, Luciana, en el momento en que estabas en la situación de enseñanza? Y bueno, y también como Darío, eh, feliz y ver que el aprendizaje de ellos depende, que era como, me sentía como que tenía que ser muy responsable a lo que yo decía, a lo que yo hacía, porque ellos dependen, o sea, dependen del grado de lo que yo, de mi contenido, de su formación, depende de mí, de que yo los pueda ayudar a ellos. Entonces, como una responsabilidad enorme, la verdad. Me sentía parada ahí y decía, qué fuerte esto, porque es una responsabilidad muy grande, porque ellos pueden aprender, primero que hoy en día, bueno, los niños vuelan, saben muchas cosas que uno ya les quiere enseñar y ellos ya las saben. Eh, Más allá de eso, una responsabilidad muy grande y que yo veía y decía, esto es una dimensión, y bueno, como dicen ustedes, para explotar, para poder hacer, para poder... eh, vi que se puede hacer mucho, 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 entonces como bueno, no sé, como rara, ¿no? Pero feliz también porque sí, la presencialidad para mí es lo que tiene que ser, digamos. La sensación que tú tienes es que uno puede hacer algo por otro. Eso se llama Sí, servicio y en eso consiste nuestra vocación. En la sí, vocación de servicio, más allá de que hayamos elegido ser docente o hubieran elegido ser médicos, enfermeros, asistentes sociales, en el caso nuestro es poder hacer algo por otro. Si sí. bien es cierto, tú tienes razón, uno intenta enseñar en la escuela algo que los alumnos pueden manejar, porque actualmente los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación o las redes, a través de lo que implica el manejo de Internet, pueden tener información. Eso hay que distinguirlo. Una cosa es el conocimiento, de estructuración Claro, del conocimiento sistemáticamente, y otra cosa es la información que yo puedo manejar, es decir, el dato que yo tengo suelto y que capaz que lo busque porque por una receta de cocina, que lo busque por para hacer algo en carpintería o algo en jardinería, o he ido a comprar algún insecticida y le leo el prospecto. Ese tipo de cuestiones sirven porque química está en todos los ámbitos de nuestras vidas, por lo tanto cualquier búsqueda o cualquier lectura de un prospecto médico, de una receta de cocina, sigue siendo en el orden de la química. Y decimos bien, que los alumnos ya tienen una idea. Es diferente a tener conocimientos sistemáticamente organizados, que eso es lo que entrega la escuela o propone la escuela. Es lo que propone la escuela para el aprendizaje de los alumnos en este proyecto común, que es lo que ustedes han tenido como primera percepción.
cuando confluimos alumnos y docentes en una institución educativa al amparo de lo que implica la organización estatal, confluimos en un proyecto común de realización personal, que es la de ustedes de ser docente, y la de los alumnos de alguna vez lograr un proyecto personal, como ustedes cuando estuvieron en la escuela secundaria, y esto les permitió luego estar en la escuela superior formándose como docente. Otros habrán elegido carrera de ingeniero, abogado, pero esto es el proyecto en común que permite una nación y que los forma a ustedes para que luego estén al servicio de ese proyecto común que propone, obviamente, para en la última expresión, como se suele decir, sin necesidad de que hagamos referencia a una política pública, en particular a un partido político. Son para la prosperidad y la felicidad de todos aquellos que integran una sociedad. Eso es lo que propone la escuela, esa es la percepción que ustedes han tenido, y esa cosa que desasosiega, que de repente me alegra y yo no sé por qué me alegra, y que festejo y no sé por qué formo parte, porque han comenzado a formar parte. Bienvenidos, si se quiere, a decir, no se los quise escribir, porque uno comienza a generar emociones y quería que hoy estuviéramos todos juntos. Bienvenidos, ya son parte de esto que implica el sostenimiento de una sociedad desde la postura o desde la posición docente. Bienvenido, Luciana, bienvenido, Darío, a esto llamado docencia, que es el servicio al otro, estar preocupado por el otro. A veces ustedes dirán, me llama, es la 1 de la mañana, está pidiéndome esto, son las 9 de la noche, me está anticipando esto. Cuando yo les digo, usen de la cortesía, por favor, contéstenme. Y eso que vos viste ayer es una correspondencia, Luciana. ¿Y eso qué le deja al otro? Esto que tú sientes. Entonces, cuando yo les pongo buenas noches, ¿cómo están? Mañana nos vamos a reunir, y ustedes dicen, bueno, ya leí, ya ella ya ha visto que ya está la tilde, ya está. Y ya sabe que si viene el link, ya está. No está. Porque del otro lado hay otro ser humano que espera una respuesta, que es lo que ustedes todo el tiempo rogaban en ese momento, que alguien les respondiera, que hubiera otro del otro lado. Y ellos siempre los esperaron, porque los alumnos siempre esperan su profesor, y más un profesor nuevo, que viene con cosas nuevas, como a mí me ha parecido la Luciana. Ya vamos a llegar a esa instancia. Y sí, se llama tecnicismo, y ya les voy a dar algunos tips, primero para mirarlos y leerlos, para que ustedes se vuelvan a mirar en la pantalla, en la clase filmada, y digan, el manejo de la pizarra es así. ¿Cómo voy a sentar en la pizarra para que el alumno copie en su carpeta? Para que registre al mismo tiempo que yo lo tengo que dar a la orden. No es una cosa que sucede espontáneamente, yo tengo que pedir que abran sus carpetas, que en la parte de química, todas esas son cuestiones organizativas del aula, y las hago yo. Es como si les repartiera una hoja con el trabajo práctico como Luciana, y yo pensaba que espontáneamente ellos van a comenzar a leer. No, le tengo que pedir, como pide Luciana, por favor comencemos a leer una por una las consignas para que trabajemos. Todo lo que yo tenga como pensamiento tiene que aparecer en mi palabra para que yo los pueda organizar, porque nadie se anticipa a nadie, al menos que la clase que yo haya visto de Luciana estaba ensayada. Y de repente es una puesta en escena, y bueno, ya estoy mirando lo que está maduro en el ensayo. Como el aula no es una puesta en escena, y siempre insisto, nosotros intentamos atraparla con la imagen, con una fotografía, con una filmación, atraparla con la palabra cuando escribimos una crítica pedagógica, pero ella es sui generis. Por eso estamos preguntando por las emociones que ustedes han transitado, y los alumnos cómo lo van a recibir, porque también vamos a observar cómo los reciban la próxima vez, cómo los esperen, porque cada vez van a ser más habituales en la presencia de sus vidas y de su psique y de sus emociones. Va a ser solamente eso, vamos a tener esa pobre filmación, esa pobre fotografía o estas pobres palabras, porque todo lo otro lo tiene aquel que tiene la experiencia y que intenta
como en este momento, ponerla en común. Habíamos preguntado, además, Lorena, ¿quieres preguntar algo puntualmente sobre la práctica luciana? Claro, de vos, Luciana, de toda tu clase, porque sé que vos te volviste a ver, ¿qué vas a cambiar? ¿O qué cambiarías para la próxima? Bien, bueno, sobre todo el tema de llevar, me voy a comprar la cinta de carpintero para que no me ocurra de nuevo, porque es como que se me caían los, yo tenía pensado el afiche, sacar el sobre, pegar las palabras, y bueno, lo ideal a veces no se puede, entonces era luchar con el afiche que se me caía, que para no perder tiempo no lo levantaba, quedaba tirado, entonces todo ese tema de organización, de yo probarlo acá el afiche pegado y que yo pueda abrir el sobre, sacar las palabras, bueno, esas cosas como que tengo que... y eso también me hacía interferencia en mí porque yo ya me perdía en lo que tenía que decir, en lo que capaz que tenía pensado, bueno, acá les tengo que decir, o sea, la había pensado a la clase y capaz que me olvidé de muchas cosas que tenía para decirle a los chicos, de comentarles, y esa interferencia de que se me caiga el afiche preocupada, que ellos vean y que se pueda pegar o no se pueda pegar, bueno, esas cosas es como que sí o sí tengo que ir segura con mi material porque me hace interferencia, hace que yo me pueda perder en la clase, volver a retomarla, y bueno, eso. Y también trabajar sobre todo en los niños que son más, yo me tiraba, es que yo sentía que ellos me llevaban para ese sector, lado izquierdo del aula, que eran que todo el tiempo participaban, y los niños y las dos niñas que tenía para acá no participaban, entonces yo volvía y retomaba y decía, ah, Virginia, y bueno, y así era como que, y capaz que la próxima clase puedo empezar de los lados que les cuesta participar, para bajarlos un poco el nivel de los otros niños, y bueno, y así como equilibrar un poco, bueno, digamos, trabajar en eso, bueno, eh, les pregunté a los chicos si les había gustado la propuesta, o sea, si digo, cómo se sintieron después, porque ellos quedan en el aula, yo no sabía que no podían salir, eh, ellos esperan a su próximo profesor, y yo mientras guardaba las cosas charlé con ellos, bueno, y un alumno se acercó y me pidió ver la roca volcánica de nuevo, así que ahí estuve charlando un poco con ellos, y la verdad que agradezco a Dios del grupo que me tocó porque son muy buenitos, muy predispuestos. Una alumna que llegó, que me parece que es repitente porque, no sé, la veo más grande. eh, eh, con ella sí, bueno, tuve ahí y entonces al principio era como que yo no hacía, como que hacía de cuenta que no estaba, mal de mi parte, y después terminamos al final yo sorprendiéndome de ella, y ella creo que de ella misma, porque estaba sin hacer nada, ¿en qué clase estoy? Así, y entonces como después al último terminamos haciendo las paces, por decirlo, porque ella terminó haciendo la actividad, y como decía la profe en la clase pasada, que sentirse uno también de que lo que ha logrado, y bueno, entonces como esa sensación, ¿no? De mejorar acá, de decir, esto puedo seguir haciéndolo porque me funcionó, y bueno, y eso, tratar de ser dinámica, de ser igualitaria para todos, de no juzgar a nadie antes. Esas cosas tengo que mejorar porque al final esta alumna nueva que se incorporó ahí tarde en el aula, me terminó sorprendiendo. Entonces, si yo a ella la empujo, la llevo, al final ella me termina respondiendo. Entonces, no debo juzgar, digamos, a los alumnos, menos en la primera clase.
No me debo molestar por lo nuevo, ni por lo distinto, ni lo diferente. Esas son las sensaciones que comienzan a tener, que son propias. Obviamente uno al comienzo tiene ciertas reacciones y después ya no. Lorena me anticipa, tenés 3, 4, 5 alumnos este año, pues el profe generalista cuando está en territorio. Bueno, y ahí comienzan a aparecer, ¿y usted quién es? Darío. ¿Y usted quién es? Luciana. Bueno, pasen. Y tardan 2 o 3 o 4 semanas los que se pierden y aparecen un buen día y dicen, y por ahí preguntan, ¿y usted quién es? Fulano de tal. Ah, 2 semanas tarde, ¿no? Porque sus compañeros ya están avanzados. Quiere decir, es una reacción normal porque son las cosas que salen fuera de lo que uno puede tener control. Y lo que tiene que aprender es que no se tiene control de la totalidad. Tratamos de que ustedes tengan el control de la situación, pero hay que pensar que no se la tiene 100%. Algo más, Lorena, así ingresamos en lo que tiene que ver con apertura, desarrollo, cierre, para que miremos algunas... No, vamos con las aperturas, desarrollo y el cierre de la clase de cada uno, así que ellos vayan tomando apunte lo que nosotros pudimos observar para que ellos puedan después mejorar. Bien, lo que yo... Perdón, Lorena. No, no hay problema. Sí, lo que hemos podido mirar con Lorena es que en la apertura de la clase hay el tema del manejo de la pizarra, y yo les voy a enviar material para que ustedes puedan trabajar con el manejo de la pizarra. Sean pacientes, porque estas cosas aparecen en didáctica general, que es lo que yo le decía a Lorena. Esto apareció en didáctica general, debió aparecer nuevamente en didáctica de las ciencias naturales. A la par ustedes tienen las prácticas, en la 1, la 2 y la 3, como para completar este tipo de capacidades que debieron desarrollarse. Y vamos a ser pacientes porque ustedes van a tener que leer un pequeño texto, no es de 2 páginas, tiene varias más, como para que más o menos se puedan adaptar. Lo que sí nos vamos a poner como propósito, como meta, es que en cada una de sus clases asuman 1 o 2 cosas que ustedes puedan, ¿sí? Para que no los domine el hecho de que ustedes quieran dominar la situación y terminen frustrándose, ¿sí? Porque es lo menos que quiero. Si la próxima vez, la que viene, vamos a mirar el manejo de la pizarra, me parece extraordinario. Si solamente voy a trabajar esto y la apertura, y voy a tratar de que el desarrollo más o menos pensarlo y el cierre también, hasta que logremos paulatinamente el dominio total. ¿Por qué? Porque tiene estrategias y tiene prácticas que ustedes tienen que llevar a cabo. Esta es una de las cuestiones que ustedes a veces los asalta la ansiedad. ¿Cuándo es que nosotros vamos a promovernos y vamos a salir fuera del campo de la práctica 4? Cuando se independicen de mí, muy simple. Cuando yo vea que hay un pensamiento estratégico, que utilizo estrategias para poder sostener el aula y sostenerme en el aula con una propuesta y me convertí en una persona autónoma. Ya no necesito ni de Ana ni de Miriam, porque esas son sus prácticas y las mías son las mías, y cuando ustedes, yo suelo decir, y esta es la palabra mágica, cuando ustedes tengan sus alumnos, yo ya he dejado de tener alumnos, tengo colegas. Que cuando ellos logren responder y ustedes se sientan cómodos y toda la armonía esté en el aula y haya una independencia de criterio, de elección de estrategia, porque los contenidos, solamente vamos a hacer referencia a Darío un poquito más adelante con relación al contenido, con Luciana no, porque está perfecto. Y el manejo del vocabulario específico, el uso de las categorías bajadas y los conceptos trabajados y la clasificación trabajada está perfecto, o sea, no vamos a interferir en eso, vamos a mirar algo en Darío nada más. Hay técnicas para manejar la pizarra, desde el comienzo de la clase, durante la clase y para finalizar una clase. Él es el apoyo nuestro, no hay data
no hay pantalla compartida, no hay videoclip, no hay nada, no hay audio, no hay podcast, no hay pop-up, no hay nada. Estoy yo y la pizarra y ella es mi ayudante número 1. ¿Qué traduce la pizarra? El pensamiento del profesor y el orden mental que él tiene. Cuando Luciana dice, a mí se me caen, van y vienen y todo lo demás, perfecto. Miro la manera, y una de las maneras es que cuando yo llego previo y no tengo clase iniciada previa, agua y un trapo para quitarle la tiza, porque la tiza te va a despegar lo que sea. Y no podemos pegar en las paredes porque están bellas. Ojalá les pusieran una maderita para que nosotros pudiéramos pegar en la pared que está del otro lado para que ellos pudieran observar de ese lugar. Lo otro, el afiche, por lo menos de donde yo puedo observar, no tiene la letra suficientemente grande como para que yo mire desde el fondo. Yo estoy a una distancia que implica la pantalla, por lo tanto también puedo tener esa interferencia. Pero siempre me pongo en una distancia del aula y miro si la letra en la pizarra o la letra en un afiche es para que lea hasta el último que está en la clase. Siempre el fondo es blanco. A mí me pueden encantar los afiches de colores, pero es blanco. Y es blanco tiza, y es negro o es azul, o es rojo o es verde, porque es resaltante, depende de qué yo quiera, y qué tiene cada uno de los esquemas que aparecen, porque si yo llevo los afiches, el afiche la reemplaza la pizarra, y si la reemplaza la pizarra, es un ordenamiento categorial que yo haya decidido que tenga ese afiche, y que viene de menor, o que viene de mayor a menor, o que viene de menor a mayor, porque depende de qué esté proponiendo. Que esta es la otra cosa que yo le decía a Lorena. Primero, cuando yo voy a planificar y me voy a posicionar en lo que pienso para el aula, tengo que pensar si voy a ir desde lo particular a lo general, es decir, desde ejemplos, pequeños ejemplos, desde lo empírico, desde experiencias prácticas en el laboratorio o en el aula que yo transformo en laboratorio, y luego voy a alcanzar la definición o el axioma que maneja la teoría que estoy manejando para química, y ese método es inductivo. Voy desde lo particular a lo general. Si yo voy a venir de la ley general, del axioma, o voy a venir desde una teoría para demostrarla en el laboratorio, vengo de lo general a lo particular. Y ese método también tiene una denominación. Es lo primero que yo tengo que saber, si es inductivo o es deductivo. Química y física no utilizan el analógico. Ustedes no van a ser profesores de sociología, no necesitan saberlo, porque ese es comparativo. Entonces, ¿es inductiva mi clase? ¿Es deductiva? Porque es fundamental. Yo ahí es donde decidí todo lo que va a suceder en el aula. Porque si decidí que es inductiva, yo directamente ingreso y comienzo a trabajar en el laboratorio y comienzo con la experiencia. Y les pido, describan la experiencia que están mirando, porque yo desde ese lugar me voy a ir a la ley, si voy a formularla y voy a terminar escribiendo en la pizarra, pero siempre piensen, tiza en mano, tiza de colores, compren la cajita con las tizas de colores, ¿sí? La escuela no la brinda. Llevo mi borrador para evitar que si no hay borrador o no me la alcanzaron, yo no pueda limpiar la pizarra. Tiza de colores, y decido qué voy a resaltar. ¿En qué color van las ideas que yo quiero que sean las ideas principales? Porque yo soy el orden de la pizarra, que es el orden que va a tener para los alumnos. Entonces, con tizas de colores yo hago lo mismo que hago con el afiche. Con el afiche hago lo mismo que hago con la pizarra, que es categorizar. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que son ideas accesorias? ¿Y qué es lo que es una ejemplificación? Esto que ustedes tienen como reconceptual o mapa conceptual es el pensamiento. Y ese es el orden que tiene la pizarra, ¿está? Ese es el orden que tiene un afiche. Porque de lo contrario, si yo comienzo por los ejemplos, pues tendré una fundamentación para comenzar por los ejemplos, como se los acabo de dar. Métodos, es lo primero que tengo que pensar. ¿De dónde voy a ir? ¿Desde lo particular a lo general o desde lo general a lo particular? Y ustedes pueden jugar con ambos métodos en diferentes momentos de la clase, pero tienen que saber, porque si no, no voy a poder elegir la estrategia que es la que me ayuda a operativizar el inicio de una clase. Ahora viene manejo de pizarra,
primero cuando planifico sé cuáles son los métodos. Manejo de la pizarra que yo les voy a enviar para que ustedes puedan leerlo, pregunten todo lo que quieran preguntar, audios, todos se aceptan hasta que logremos que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que representa. Si yo manejo la pizarra y estoy en el primer momento inicial de mi clase, ¿dónde estoy físicamente? Imaginen físicamente dónde estuvieron. Por eso es la pregunta, si se pueden representar la clase sin necesidad de mirarse en lo que implican las imágenes. En el momento inicial, ¿qué hago? Y ahí hay una distinción que debió surgir en otro módulo de la formación de docente de ustedes, y sobre todo en psicología educacional. Una cosa son los sistemas de ideas previos, es decir, las misconceptions que se denominan, que son sistemas explicativos que me permiten operar en la realidad con la química. Por ejemplo, cuando yo pongo sal y agua y digo salmuera, y Lana me va a decir, no, Miriam, solución. ¿Sí? Porque eso es para ustedes. Son sistemas que a mí me permiten operar en la realidad sin ser profesor de química. Yo digo, 2 cucharadas de agua por para que sea soluble, ¿no? ¿Cuánto tengo que llevar de sal? ¿10 gramos? Y llevo 2 cucharadas soperas, porque la vida práctica me dice que si llevo 1 cucharada sopera de sal y tengo 2 de agua, no se puede disolver porque no tengo la cantidad de solución de agua, que es el disolvente universal, eso dice Ana, desde la química, y le digo, sí, para todo aquello que te quede espeso pongo agua. ¿Se entiende? Hay un sistema explicativo para manejarnos con la química sin ser profesor de química y sin saber química. La que va a ser la química, que esto que yo decía recién a Luciana hace un momento, me va a introducir en el conocimiento sistemático de esta ciencia, que es auxiliar para que yo haga una carrera o para que yo pueda vivir independiente, en forma autónoma en la vida, ¿sí? Lo mismo va a ser la física, la matemática, la lengua, para que pueda desarrollar mis capacidades como humano, que es lo que quiero. Si volvemos sobre esto, hagamos esta distinción. Una cosa es un sistema explicativo que me permite resolver en la realidad mis concepciones o ideas previas. Y otros son conocimientos previos. El conocimiento previo es el antecedente inmediato entregado por mí, y ahora ya hay un antecedente inmediato entregado por ustedes, que implica una organización programática, es un programa. Ese programa es el respaldo con lo que yo me presento en el aula. Es el plan de clase, el respaldo, es el programa de aula, el respaldo, con el que yo me presento dentro de lo que implica una clase. Eso tiene un antecedente, lo puedo haber entregado yo o puede haber sido el profesor que es mi coformador. ¿Qué hago para iniciarme en la clase en ese momento? Yo lo tengo que traer, hacer presente, hacer consciente en los alumnos. ¿Cómo lo traigo? Si yo ya entregué un trabajo en la clase anterior, pues yo lo voy a retomar y elijo una estrategia para retomarlo. Y ahí es donde vuelve a intervenir el tecnicismo. ¿Hay estrategias para la apertura de la clase? Sí. ¿Hay estrategias que se adecuan para una apertura de una clase, otras para el desarrollo y otras para el cierre? Sí, porque ya han sido previstas, es decir, hay teóricos de la pedagogía, tecnicistas de la pedagogía, que en su momento han hecho sus aportes y han hablado de un Phillips 22, de torbellino de ideas, de diálogo dirigido, de interrogatorio dirigido. Si no lo conocen, yo les voy a brindar y les voy a pedir, tengan paciencia, 1 por clase, elijan el que mejor puedan manejar ustedes con habilidad, pero tienen que en la carta descriptiva llamada plan de clase tiene que venir ensayado. Porque de lo contrario, si yo voy a probarlo y digo interrogatorio dirigido, diálogo dirigido, torbellino de ideas, nos va a sorprender a mí y a Lorena cuando nos veamos en clase y ustedes no puedan inducir, no puedan indagar, porque eso implica, esa es la habilidad. ¿Y dónde va registrado? En la pizarra. Nada queda en el aire. Todo lo que yo pregunte y consulte a los alumnos, me den su opinión o me den una definición, ellos pasen y la escriben y la registran. En esto que yo les voy a entregar, les va a decir en qué ángulo de la pizarra deja registrado el alumno para que yo tenga libertad de ir tomando cada uno de sus aportes y pedirle a otro que lo integre
o que primero aparezca en sus carpetas y luego en la pizarra, o como yo desee, ese ejercicio para que el aula comience a movilizarse, a moverse alrededor del conocimiento, pero tengo que moverlo yo. Es decir, no, los alumnos no van a decir, el profesor me quiere preguntar, y esas son las ideas. No, no, no. Todo eso está en mi cabeza, son las cosas que van sucediéndose, que es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué pensamientos han venido a ustedes cuando estaban en el aula? Y estas son las cosas que objetivamente yo le diría a Ana. Las etapas de la estrategia. Cuando se dice que se comienza a indagar y que la inducción previa a la pregunta primera, esta es la respuesta técnica, ¿sí? Y uno comienza a pensar de las cosas que hizo en el aula y de las que pudo resolver porque lo dice la teoría, y de las que no, a pesar de lo que dice la teoría, porque perfectamente una técnica puede indicar sus pasos y yo puedo no poder llevarlos a cabo, porque o los aborto yo por no poder llevarlos a cabo, porque me conflictúa, o porque los alumnos no responden. Es muy simple. Pues yo puedo darle la estrategia o señalarle la técnica y ustedes no alcanzarla. Bien, una vez que yo traigo a conciencia que están presentes los conocimientos que a mí me permiten desarrollar la clase, ese es el instante en el que yo tengo que motivar e incentivar. Ese es el puntapié inicial. 2 o 3 minutos y comenzó la clase, y comienza el desarrollo donde ellos actúan todo el tiempo, porque ¿qué es lo que tengo que hacer para que el aula esté dinámica? Proveer de actividades, mirar la Luciana, la guía, presenten el bolsillo donde estaba abajo del afiche, y pongan ahí, y vamos para allá. Pero yo todo el tiempo tengo que terminar cansada. ¿Terminaste cansada, Luciana? Bueno, la clase está dada. Si yo le decía a Darío que me dolían las piernas. Me imagino, y parada, cansada, parada, feliz, todo lo que quiera, pero cansado, porque si yo salgo como entre fresca, divina, sin rulo, toda divina así, con la misma pintura que llevé, los anteojos muy divinos así, estuve de visita y los alumnos hace rato que quieren que se le vaya la visita, porque ojalá los dejáramos solos para que hablaran entre ellos. Bien, el cansancio es una de las cosas, pero no el aburrimiento, el cansancio por haber dejado todo. Bueno, hoy se esmeran por 3 horas, ya se van a esmerar por 30, o por 28, o por 25 horas que uno pasa semanal, y dice, estoy cansado, pero estoy bien, estoy conforme con lo que hice. Todo el tiempo tengo que pensar la acción para ello, y eso se llaman actividades, proponerles y tener presente el cierre intermedio, los cierres parciales. Yo tengo que retomar a la clase, eso que dice Darío, se me cae la clase, no se me la cae. Yo tengo que volver a retomar, tengo que dar un nuevo ejercicio, proponerle una nueva actividad, reescribir, vamos a la pizarra, el afiche, hagamos, pero tengo que recapitular. Eso se llama integraciones parciales y recapitulaciones. Y vuelvo a retomarla a la clase. Lo ideal es que yo lo haga cada 20 minutos, y esto responde de nuevo a lo que implica psicología educacional. Hay curvas atencionales y tienen un inicio, una cima, un clímax que se denomina lo más alto y comienza a declinar. Si yo hablo de 20 minutos, cada 20 minutos yo tengo que estar atento, porque si percibo en el aula, eso es lo que percibió Darío, ¡pum! Ya los tengo abajo de nuevo, ya están cansados, quieren salir. Si es eso lo que me pasa, yo tengo que generar una dinámica y cambiarlos de lugar, ponerles un juego, ponerlos de pie, porque necesito que se pongan de pie, que se despierte, que miremos por la ventana, que hagamos un ejercicio, un corte, minutos, un segundo, segundos, minutos, y los vuelvo de nuevo, y volvemos al desarrollo de la casa de lo que estén haciendo. Sobre todo estar sentado 80 y 120 minutos, un suplicio. A los 16, 13, 14 años, un suplicio. Entonces, pensemos en esto, porque esto es lo que tiene que acontecer desde ustedes. Yo tengo que saber, ¿están cansando? Bueno, nos paramos, caminamos, a un juego, propongo un juego, los cambio de lugar. Luciana, si vos ves que de este lado tenés
los que están en silencio, los que son menos participativos, y de este lado los que te dan vuelta el aula porque son los que dicen, profe, 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 tome, tome, ya resolví, ¿ves? Los intercalo, genero un juego y los intercalo porque voy a equilibrar al aula, le cambio la estructura y esto es para Darío. Cuando yo voy a trabajar y no estoy en el laboratorio y solamente tengo mi humilde mesa, cambio la estructura. ¿Cómo la cambio? En orden de simposio. Todos se van a poner en la arcada, generando una C abierta, y mi mesa en el medio para que todos puedan ver. Porque tenemos la suerte de tener burbujas donde exquisitamente tenemos el número ideal que puede manejar un ser humano. Un ser humano puede pensar para 11, para 10 o para 15, no para 40. Pero no importa. La escuela nos llena las aulas de 40 alumnos y estamos todos contra la pared. Esto no es el caso, tenemos el número ideal. Si tengo el número ideal, genero la dispersión. Les pido que reorganicen el aula antes de que nos sentemos para poder ubicar mi escritorio en el medio y decirles, observen, miren lo que está sucediendo. ¿Está? Entonces, reorganizo físicamente el aula, me reorganizo primeramente yo en lo que implica la carta descriptiva que nos van a enviar, con tiempo, 48 horas antes, para que si hay modificaciones se las hagan y ustedes no estén sobre la marcha haciendo las modificaciones. Todo el desarrollo, hago recapitulaciones, vuelvo a ponerme en la centralidad y llegó el momento de que nos despidamos. Entonces yo con tiempo comienzo a cerrar la clase, que son dos cosas diferentes, cerrar y evaluar e integrar finalmente. Entonces yo tengo que tener tiempo de que los alumnos comiencen a guardar, ya está listo, ya terminamos, guardamos, y ahora trabajan conmigo y van a trabajar con actividades que me van a entregar. ¿Sí? Entonces, ese es el momento final de recapitulación y de ejercitación. Piensen que en la casa, y ustedes lo tienen como prueba, porque la distancia, la búsqueda en la distancia funciona así, ellos vayan a saber si lo resuelven. Es decir, se deben ir del aula con la mayor cantidad de las cosas resueltas. Algunas para... Se nos tildó la profe. Sí, capaz que se desconectó. Sí, hasta acá van entendiendo la idea. Sí, es la profe. ¿Dónde sí. aplicar? Sí. Sí, sí, sí. Sí, van entendiendo. Bien, bien. Sí. Es para lo que pasa, profe, que nosotros fuimos, se me fue la palabra, bueno, sin saber cómo se podía manejar cómo nos podíamos manejar con los chicos por este tema del distanciamiento y entonces yo la imaginé a la clase todo el tiempo parado enfrente. Después ya vi que podía trasladarme, moverte. Entonces bueno, dije bueno, ya empecé a moverme más. Claro. Yo fui condicionado con eso, no sabía. Claro, no, aparte no sabía fuiste el primero, bueno, Luciana ya te había visto, entonces Luciana dijo, bueno, si puedo interactuar con el alumno, pero interactuaste bastante bien, Darío, con los alumnos. El seguimiento que hiciste con cada uno, corroborando que ellos te desarrollan las actividades, y me parece muy bien que hayas visto de que casi te corto. Por ahí yo prefiero que les sobre la actividad y no que se queden cortos y que tengan 10, 15 minutos sin hacer nada. Sí. Por ahí, preferible, genero más actividades y bueno, si no llego, la desarrollamos la clase que viene o se las dejo para que la desarrollen en la casa y en la próxima clase la podemos profundizar haciendo esa recapitulación y para poder introducirme a la nueva temática. Más en tu tema que todo, tabla periódica, todo va relacionado. Así que en ese sentido, esto que hemos acordado con la profe Miriam es para que cada clase vaya mejorándose cada vez más hasta lograr eso que nosotros nos hemos propuesto, la autonomía de ustedes. Y una vez que se logre la autonomía de que ustedes puedan manejar
su propio grupo de alumnos, que puedan generar su propia clase, que se puedan organizar en todos los aspectos, es misión cumplida. Por eso cuando me consultaste el tiempo, yo te dije, va a depender mucho de ustedes el tiempo de la práctica. No depende de nosotras, que digamos 10 clases, 5 clases, 20 clases, no. Esto depende de ustedes. Por eso cada clase que ustedes tengan vamos a tener estas evoluciones para ir marcándole. ¿Sí? Y como dijo la profe, en lo que es el inicio de la clase, utilizar una estrategia y llevar a cabo esa estrategia. No querés llevar a cabo 3, 4 estrategias a la vez porque va a ser imposible. Vamos de a poco, vamos, bueno, veamos, esta segunda clase, esta estrategia y la pude, como dijo, la pude llevar a cabo y se pudo cumplir en el alumno, la próxima clase agrego esa y agrego otra más. Y así van desarrollando y se van formando ustedes también. Porque yo, como les dije, la experiencia, su primera experiencia en un aula fue ayer en el caso de Luciana, en el caso tuyo, el martes. Y también coincido, la virtualidad me lleva a la distancia muy grande, más por WhatsApp. Donde yo creo que también, yo creo que también la falta de observación presencial también nos condicionó también porque... Yo en mi caso jamás fui a observar una clase. Quizás como alumno no le prestaba tanta atención a cómo se movía el profesor. Quizás fue un error ese también. No, y el profesor en superior no es lo mismo que en secundaria, chicos. Ah, claro. También. Claro. Son distintas. Vos estás trabajando con alumnos de 14, 15 años, más o menos, Darío. Luciana entre 13 años, creo que son los... No, más chiquitos, 12 años más o menos. Entonces, sí. Claro, no es lo mismo que trabajé con personas ya adultas, en el superior. Entonces, pues, si te toca por ahí un adulto, sí, la estrategia y las técnicas que utilizamos como profesores van a ir cambiando porque va a depender del grupo de alumnos que nosotros tengamos. Por eso, por ahí cosas puntuales que la profe estamos marcando, yo no voy a repetir. Ustedes saben muy bien dónde han sido todas sus grandes debilidades en la formación inicial dentro del IES, y bueno, pero llega a esta instancia. Por eso estamos tratando de brindarles todas las herramientas para que ustedes puedan ir mejorando. ¿Qué pasó? Digo, la profe se le cortó, primero se quedó muda y dije, acá se cortó. Hace un tiempo, detrás de que arreglan la calle, de que están haciendo cosas en la calle, va y viene, fluctúa. Esperen que viene Fernando, ya le doy paso. Fluctúa, lamentablemente, y porque yo insisto, hicieron los cambios en la electricidad, en realidad, pero han perjudicado todo. Vos viste que todo está en el mismo paquete. No hablo porque viene por bajo tierra, sino todo lo que sale al aire. Ellos es como que han hecho cambios de la red y han tocado. Y entonces tenemos esa fluctuación, porque además siguen haciéndolo, ¿no? Están cambiando el cableado de cable. ¿Es tu niña? Bien, estábamos... No, el torbellino que tengo yo en casa, que él quiere preguntar todo, si puede hacer esto, si puede hacer lo otro. Pero me parece perfecto. Bien, existen estrategias para hacer un cierre. El cierre comienza mucho antes, que lo que yo les decía, retomo eso nada más. Y la integración final, que yo soy otra vez el artífice y de nuevo la pizarra o de nuevo el ejercicio que yo les haya entregado al final, que tiene que estar trabajado para que la siguiente clase nosotros lo retomemos y otra vez de nuevo esas ideas funcionen para que yo pueda iniciar nuevamente la clase. ¿Está? Entonces, eso era todo. Yo les voy a enviar material para que puedan mirar
lo que implica un torbellino de ideas, el diálogo dirigido, interrogatorio dirigido, lo que son Phillips 22, Phillips 66, el 66 se adecua para el final, cómo puedo adaptarlo, sobre todo a la situación que tenemos actualmente del aula, para mirar cómo genero foros o simposios. Hay miles de estrategias con las que yo puedo iniciar. Yo les voy a mandar algunas, ustedes pueden buscar la que quieran y los juegos que quieran para reorganizar un aula, lo van a encontrar googleando. Es decir, busco una didáctica general y voy a tener lo que quiera con relación a motivación, incentivación, pero yo les voy a brindar para que más o menos ustedes se guíen y lo puedan mirar y lo puedan poner en práctica. Y lo puedan básicamente escribir para que venga hacia nosotros el trabajo de ustedes. Previo, consulten, escriban todo lo que tengan que escribir en esa carta descriptiva. Llegará el momento en que ustedes pongan diálogo dirigido y no escriban el diálogo dirigido, ¿sí? Pero se habrán independizado tanto de de nuestra supervisión, y se habrán independizado ustedes y lo tendrán como una práctica, que es lo que queremos que lo logren, como una práctica. Es decir, yo ya sé qué quiero hacer cuando digo interrogatorio dirigido, diálogo dirigido, torbellino de ideas, lo que quiera hacer, ¿sí? Entonces, esta es la función que tiene este espacio. Es ejercitar hasta que en algún momento esa capacidad ya está en mí. Y lo demuestro en el aula, y lo demuestro con la planificación. Por lo tanto, cada vez estoy más maduro para que en algún momento la profesora Ana y la profesora Miriam digan, ya están. Listo, hasta acá llegamos, esta es la madurez de su rol, este es el inicio de su carrera, después completarán, vendrán capacitaciones, vendrán otro tipo de cuestiones cuando ya estén en el aula y ya estén como profesores en ejercicio. Es lo que brinda, es terminar de instalar capacidades y es el manejo o gestión de la clase. En eso nos estamos centrando, en que ustedes puedan independizarse de nuestro criterio, porque de nuevo, yo no me quiero ver en el aula, no me quiero ver en la planificación de Luciana, porque si no, vamos a estar siempre lo mismo, y cuando se quede sola Luciana, graduada, va a decir, ¿y ahora qué? ¿Quién me va a decir a mí si esto está bien o está mal? Yo, porque voy a hacer mi propio criterio, es formar un criterio para seleccionar los contenidos, un criterio, y que están formulados, ¿formulados en qué sentido? Ya hay un protocolo de cómo se hace una selección de contenido, una buena selección de contenido. Esto que ya ha hecho el profesor y les ha entregado a ustedes. Pero yo debo saber qué es lo que epistemológicamente le corresponde a mi ciencia, qué es lo que metodológicamente corresponde que yo haga o imprima en el aula con relación a los conocimientos, a los contenidos que estoy teniendo seleccionado, porque eso no está sugerido en ningún currículum, eso es un criterio que yo voy formando. ¿Y cómo lo formo? Con el ejercicio, no hay otra cosa. Como yo le decía a Ana, después de 33 años, creo que llevo ya en mi acuerdo, 33 años de ejercicio de la docencia, y Ana, unos 20 y algo, nos hemos reunido desde las 8:30 de la mañana. Y ya hemos hablado hace una semana, al comienzo, el lunes, y previo a esto el sábado, porque creo que con ustedes estuvimos reunidos y antes de la primera práctica de Darío también. Pero todo esto está pautado y todo esto exige que yo me ponga a planificar. Y lo hago después de 30 años. Nos reunimos previamente, pero ¿qué va a escuchar Luciana? ¿A quién le preguntamos primero? ¿Con quién comenzamos? ¿Qué vas a preguntar? ¿Vos vas primero, Ana? ¿Vos sos la que va a abrir? ¿Vos vas a hacer hincapié en esto? Ya va a traer y va a ser presente lo que nos ha hecho presente también el conformador, porque él también tiene su opinión, que está a través de audio, que después Ana por privado le va a mandar a cada uno de ustedes para que escuchen su voz y sepan qué piensa él con relación a ustedes y qué nos pide que nosotros hagamos en este momento. Nada más que él no puede, por sus ocupaciones, estar en el mismo momento que estamos nosotros, si no lo verían a él. Y después le consultan, le dicen, profe, mira esto, mira aquello. Lo otro que nos ha pedido, y yo lo voy a hacer explícito, Lorena se los va a mandar a los audios, es que por favor, carpeta de práctica, impriman lo que está aprobado por nosotras y carpeta, hacen una carpeta y están en el aula, porque el profesor tiene un directivo y hay un supervisor que en cualquier momento puede estar presente en el aula, esté el profesor o estén ustedes.
¿Está? Creo haber puntualmente hecho hincapié en esto la vez pasada. Cuidado con los errores, porque una vez que interviene el profesor coformador, no nos tienen a nosotras, porque podría ser Ana, la que directamente les tome la clase, la que está facultada, porque es especialista del área. Cuidado con que me tome la clase o me interrumpa, porque me está tomando, eso es una facultad, y me está quitando la autoridad del aula, y me está devolviendo al rol de alumno, ¿sí? Y me está devolviendo a las profesoras de práctica para ver si alguna vez vuelvo, ¿no? Cuidado con eso, porque también ha hecho algunas acotaciones con relación a algunos errores conceptuales. Y ya lo va a hacer presente Ana, porque ella es la especialista. Yo los voy a ayudar en todo lo que tiene que ver el armado de la práctica pedagógica, el andamiaje pedagógico, este criterio pedagógico. Que yo decido qué estrategia, que decido en qué momento, de eso me encargo yo, pero Ana se encarga de que cuidar la epistemología de su disciplina y que implica este armado que tiene, y ya llevan varios siglos, Ana, ¿no? De la disciplina química. Primero la disciplina física y después la disciplina química, pero no es lo mismo por fuera de las aulas que dentro de las aulas. Ella es la especialista en que ustedes hagan las experiencias, que salgan con la corrección que corresponde y que no terminemos con algún accidente en las aulas o en los laboratorios. Y la corrección en relación al contenido, porque el error nuestro, luego el alumno lo refleja y nos lo devuelve y hace ruido, porque todo el tiempo hay que estar diciendo, no, no era así. No, no es así, pero yo lo cometí. Entonces me siguen. Bien, Ana, con relación a los contenidos. Bien, bueno, vamos a comenzar por Luciana. Luciana, la parte conceptual de tus contenidos, cómo lo desarrollaste, muy bien. No tenés error ni cuando explicaste las características de lo que es estado sólido, líquido y gaseoso, porque lo basaste en lo que se tiene que basar los cambios los estados de la materia, que es en el modelo cinético molecular. Bien, porque el alumno quedó claro y se demostró en tu clase. Lo mismo en la parte de los cambios de estado, muy bien explicado, el alumno ha comprendido todo lo que es los cambios de estado, cuántos cambios de estado sufre la materia, de que existe un cuarto estado que es el plasma, diste un ejemplo concreto y el chico ha comprendido. Entonces la parte de contenido y la conceptualización de la química y el vocabulario, cómo lo utilizaste, muy bien. Espero que sigas ese camino, que sigas preparándote cada vez mejor en la parte esto de poder transmitirle el conocimiento químico al alumno y que el alumno reciba ese conocimiento y se lo pueda apropiar, ¿sí? En el caso de Darío, no sé, Luciana, ¿querés decirme algo? No sé si se fue, Luciana. Sí, sí, bueno, gracias, profe. Como le decía, creo que fui responsable a la hora de preparar la clase, pero creo que la responsabilidad estando en la clase es aún mayor, porque, como decía, ellos dependen de lo que nosotros le decimos, de que más allá que ellos después pueden decir, no, profe, yo leí que, o la clase que viene alguien me diga algo, como decían el otro día de los errores, es una responsabilidad, me siento con mucha responsabilidad porque bueno, es tratar de ofrecerle siempre lo mejor. Así que, bueno, gracias. Bien. Es que esa ilusión es lo que te dijo la profe. Estamos al servicio del alumno y cada cosa que nosotros digamos, ellos lo van a asimilar a lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos que basarnos en lo que hemos estudiado. Ustedes estudiaron 4 años, entonces tienen que estar bien preparados, seguros con lo que están diciendo. Y voy a hacer hincapié a lo que nosotros hablamos, que es el lenguaje científico tecnológico. Tenemos que tener nuestro propio lenguaje en la físico-química, ¿sí? Darío, ¿tuviste algunos errores conceptuales? Vi tu clase 2 veces, puntualmente donde la primera impresión en vivo lo noté,
Cuando vos me hablas de características de los metales y los no metales, en realidad son propiedades. Las características es un lenguaje coloquial que se lo hace de manera informal en el uso cotidiano, pero nosotros como químicos, tenemos como profesores de química o de física o de tecnología, son propiedades de los materiales y propiedades de los no metales, ¿sí? Y bueno, y después lo otro que marcamos que era la parte experimental. En ese sentido, Darío, cuando vos vuelvas a retomar esta temática para poder introducir o hacer la introducción a la clase de propiedades periódicas de los elementos químicos, recordale no las características, sino las propiedades que tienen los metales, que son buenos conductores del calor, de la electricidad, que tienen alto punto de fusión, de ebullición, que algunos tienen un brillo particular, que la mayoría son sólidos, y los no metales todo lo contrario en cuanto a las propiedades, para que ellos les quede bien claro, pero mencionarle la palabra propiedad, no característica, porque ahí ya me los confundí. Seguramente vos lo viste en alguna bibliografía como característica, o si googleaste aparece como característica de los metales y no metales, pero lo correcto es decir propiedades. ¿Algo, Darío, para ver, para Darío? No, sí, eso sí, de verdad, propiedades y características también yo les daba, Te quedaste mencionaba con las dos duda, palabras como si fuera la misma cosa. No, como si fuera la misma cosa. Pero sí, ese sí, es verdad, eso fue un error. Bien. Ahí, no, estaba la próxima pensando clase, yo. cuando inicie. Sí. Estaba pensando yo en esta clase que viene. Sí, Darío. Yo tengo otra burbuja. Yo tengo otros chicos. Entonces, el inicio de mi clase va a tener que ser un repaso, porque ellos la misma clase la desarrollan virtualmente, pero no sé si van a tener el mismo conocimiento de los chicos del martes que estuvieron presencial. Entonces yo voy a tener que situarlos, porque necesito que distingan dónde están los metales, dónde están los no metales, dónde están los gases, las propiedades, ¿sí? Entonces, porque de eso dependen las propiedades periódicas en la tabla. Perfecto. Estaba pensando en eso, bueno, y ya ahí remarcarles el tema de solamente propiedades. Ese es un, Darío, ese es un nuevo plan de clase. Tienes que hacerlo de nuevo. Hay otra cosa que mirábamos con Lorena que podía ser mucho más dinámico, que tú hagas en diferentes cartulinas de diferentes colores, y no de diferentes colores, porque la tabla de ustedes tiene determinados colores para los elementos de la tabla. Hacerlo en las cartulinas para que tú lo puedas entregar y que ellos la vayan armando en la pizarra si quieres, ¿sí? Y de paso los movilizas. Si quieres reformada. Ese recurso va a ser, ese recurso ya lo pensé. Perfecto. Ya tengo imágenes. Lo que pasa es que, como le decía a la profe Lorena cuando usted se fue, que yo fui condicionado no sabía cómo podía moverme en el aula, cómo podía manejarme. Yo me imaginé parado todo el tiempo adelante, y bueno, después cuando vi que me podía mover más, bueno, ya fui desplazándome, y incluso eso me sirvió ya para imaginarme la clase que viene, como le digo, hacerlos trabajar más a ellos, y yo trabajar con más recursos también en la pizarra, y hacerlos trabajar a ellos también en sus asientos. Pero sí. Para hacerla más bien clase. Claro, entonces. ¿Cómo? Sí. Darío, esa sección que sería la 3, la sección 3 o la clase 3 de tu planificación, modificala, sí, pero yo la necesito, sí, la necesitamos yo y la profe Miriam 48 horas antes de tu clase. Ahora en la tarde, ¿sí?, la puedo enviar, sí, pero a la tarde se la puedo enviar.
para la Bien, noche, y la tarde. Alejandro me Sí. pidió, Me faltaría armar las actividades. bien, bien, Y, ya estás sí, a tiempo, sí. Y el profe sí, Alejandro me pidió para los tres el F que se sube a la plataforma de Classroom con 24 horas. sí. ¿Sí? Así que Sí, si vos me yo le modificás, envié el ya mismo armás el... día, yo le envié, sí, yo le envié el mismo día porque él me dijo que le envíe ese mismo día. Yo ya la tenía desde el domingo, ya la Sí, no, tenía no, armada. estoy en general, Darío, Sí, no estoy diciendo que vos ujú, enviaste ujú, sobre la hora o no bien, lo enviaste. En sí, general, es para los tres esta sí, información. Planificación de la secuencia, 48 horas antes al equipo de práctica. Porque yo necesito informarle al profesor Alejandro y el profesor también necesita saber qué es lo que van a dar ustedes en clase. Y el PDF para el Classroom, 24 horas. Es para que se bien, sí, organicen sí, y no hagan el planteo que pedimos todos sobre la hora, sí, sí, que ya lo hicieron. sí, bien. ¿Sí? Bien, Así que Lorena, bueno, Y, y sí, profe. ahora lo que resta para Luciana y para Darío es lo último, la Bueno, aprobación. ahora escuchen. Bien, Darío, bueno, ya sabes tus errores, estás aprobado esta primera clase, porque nosotros todas las clases que ustedes den en la presencialidad, como también en la virtualidad, nosotros llevamos una planilla de seguimiento y hacemos cumplir el plan, no el plan, cumplir el reglamento de práctica. Está aprobado. Está aprobado con la nota justa de aprobación porque queremos que vaya mejorando, pero está aprobado, ¿sí? Así que respire. Bueno, Luz, Sí, 7, ya te marqué 7, Darío, todo lo anote que en la libreta, tiene el primer 7 para que alguna vez promediemos. si quiere que digamos la nota, vaya anotando, Sí, si no, yo tengo mi planilla. Y Luciana, me pareció en general la clase súper dinámica y didáctica también. Eso lo conversamos con el profe Alejandro y con la profe Miriam. Obviamente que hay cositas que hay que seguir reforzando, pero está aprobada y con muy buena nota, muy buena su clase, así que usted aprobó con 8, Luciana. Bien, profe. Sí, así ese cansancio, ahora te puedes relajar un poquito y ya empezar a pensar para la otra clase en esos puntos que te marcamos con la profe. ¿Sí? Sí, Estrategia para iniciar el uso de la pizarra. La profe va a mandar todo el material para que puedas fijar eso y, bueno, del cierre. Tomarse bien, el profe. tiempo para hacer el Bien, cierre. bien. Que Sí, no, yo conforme, bien. porque vuelvo a repetir, para ambos, para los tres en realidad, pero en el caso de ustedes, primera vez pisando un aula con un grupo de alumnos al frente. Sigan interactuando con Sí, los alumnos, haciendo el seguimiento de las actividades, eso fue lo positivo en ambos, tanto en Darío como en Luciana, así que, bueno, a buscar nuevas estrategias, proponer actividades cada vez más motivadoras, incentivar mucho la participación del alumno, siempre centrarnos que nuestra misión, como dijiste Luciana, es el alumno. sí. ¿Sí? Dos o tres Y bueno, consultitas. y ¿Puedo consulten. hacerlas? Em, ¿Sí? yo la verdad no quise, yo la verdad no quise dictarles nada a los chicos porque me parecía muy tradicional. Y como que consideraba que se me iba a apagar un poco la clase. Em, mm,
Les llevé todas las actividades ya impresas para que ellos solamente completaran. Sí, no quería que estén pasando nada en sus carpetas porque no, me parecía que no iba a ser muy dinámico. No sé si está bien eso, o lo que yo escriba en la pizarra, que ellos decirles que vayan copiando. No, está perfecto, Darío, y tenés razón. Es repetir lo que vos ya viste alguna vez de una clase de química, si vos conocés las clases de química de la escuela secundaria. Está perfecto. El registro de la pizarra es inicial, o cuando tú quieras aclarar algo, lo escribes para que ellos lo puedan resolver en la hojita que tú les has entregado, o pase a sus carpetas. Pero está perfecto que pienses de entregarles material para que ellos facilitarnos la tarea, uno se la facilita la tarea y pueda tener mayor control y pueda tener libertad, como en tu caso, para trabajar sobre tu mesa. Lo único que sí, que tu mesa tiene que ir a la centralidad del aula para que todos puedan ver. Sí, sí, bien. Eso sería con respecto a